Hola, mi nombre es Karen Juliet Barajas Vega. Soy estudiante de 10º semestre de Nutrición y Dietética de la Universidad Industrial de Santander. Hoy les vengo a hablar de un tema de interés actual como son los huertos. Empecemos por su definición. Los huertos son áreas previamente acondicionadas para la siembra de diversas plantas. De ellas se recogen los productos que serán designados o para la venta o para el consumo del agricultor y las personas de su entorno. Estas zonas de cultivo pueden ser amplias en espacios abiertos como en el campo o de reducido tamaño como en una terraza, balcón o cualquier espacio donde dé sol y aire. Al hablar de huerta significa que hacemos referencia a cultivos generalmente de verduras, hortalizas y frutos. Los huertos no alteran al medio natural, por el contrario, sus cultivos son la representación del medio ecológico donde estos se ubican. Para seguir conociendo, hablemos del origen del huerto. El hombre desde la edad de piedra ha utilizado la recolección de frutos, plantas comibles para su alimentación. Estos se daban de manera natural en el suelo. Por otra parte, hay registros que indican que en el periodo neolítico fue donde comenzó el sedentarismo del hombre y la división de las clases sociales. Esto propició la alternativa del cultivo para obtener el sustento propio y de los grupos. Posteriormente, en Mesopotamia, se realizaron los cultivos más amplios, los llamados jardines de Mesopotamia, cultivados a las cercanías del río Eufrates, que sirvió para su sistema de riego. En estos jardines fueron plantados grandes palmeras, árboles frutales y plantas florales. A lo largo de la historia, los huertos se han visto como una forma de adquirir alimentos para grupos de personas, pero han sufrido múltiples cambios en cuanto a sus características, tipos de plantas cosechadas, técnicas utilizadas, cantidad de alimentos producidos e incluso su comercialización para obtener beneficios económicos de un cultivo. Ahora hablemos de los tipos de huertos y cómo los podemos clasificar. Entonces, inicialmente lo podemos clasificar en 5 formas. Primero, según la forma del cultivo. Segundo, según el tipo de sustrato utilizado. Tercero, según la técnica utilizada. Cuarto, según el sistema de riego. Y quinto, según los objetivos. Empecemos. Según la forma del cultivo lo podemos clasificar en 3. Lo podemos clasificar como los sembrados directamente en el suelo, los sembrados en maceta y los sembrados en mesas de cultivo. Según el sustrato los podemos clasificar en 4. Utilizando la tierra como sustrato, ya sea utilizando sustratos comerciales o usando sustratos para cultivos hidropónicos, donde el agua jugará un papel importante para que a través de esta la planta absorba los nutrientes. Y finalmente utilizando sustratos acuapónicos, que son aquellos a los que se les añade un material orgánico de peces para enriquecer y nutrir las plantas. Según la técnica, encontramos el cultivo tradicional, que es aquella práctica donde se pasa el conocimiento de generación en generación, es poco tecnificada y se realiza con fines de subsistencia. Además, el agricultor decide si utiliza pesticidas u otros químicos. Por otro lado, en el cultivo ecológico no se permite el uso de ningún tipo de químico ni de agente contaminante, ya que este cultivo se preocupa por mantener un medio ambiente limpio y proveer alimentos completamente naturales u orgánicos. Según el riego, encontramos el riego manual, que es donde el agricultor va de planta en planta regando, ya sea con manguera o con algún tipo de pote. Y el riego automático, que es un sistema utilizado en cultivos de mayor tamaño, son programados y se realizan ya sea por goteo, macro, aspersión o por exudación. Según el objetivo, encontramos el huerto escolar, que es un área destinada a la siembra de plantas ubicada dentro de una institución educativa. El huerto vertical, que es un método donde las plantas se siembran en espacios reducidos, adaptables a casas, paredes y fachadas. El huerto urbano, que son espacios de cultivo que se realizan en lugares públicos dentro de una ciudad. Los huertos frutales, que son zonas destinadas al cultivo de plantas que dan frutos. Y los huertos familiares, que se caracterizan por proporcionar alimentos a los cuales no se les ha añadido ningún tipo de químicos, han sido bien cuidados y son oportunos para la buena nutrición del grupo familiar. Si quieres saber cuáles son los beneficios de los huertos, sígueme en mi próximo video. Muchas gracias. Created using Powtoon.